Le doy las gracias, ¿cierto? Siempre a Danilo que me ayuda ahí con la grabación, porque eso siempre se me olvida. Ya, chicos, voy a presentar. Recuerden que tengo un problema con el computador cuando abro archivos, porque el Chrome me dice no responde, entonces tengo que salirme del aula, volver a entrar y ahí carga la presentación. Entonces, si me demoro un poquito es por aquello, ¿ya? Voy a presentar primero que todo los resultados del ensayo. Ojalá lo tome. Ya. ¿Se ven, chicos? ¿Se ven los resultados? Sí, profe. Ya, ok. Vamos analizando, lo vamos a hacer rapidito. Yo ordené los puntajes. Entonces, por ejemplo, Felipe Ríos, 724, eso le da un 7 con 23 preguntas correctas. Joaquín, después viene Cevita, después viene Danilo, Héctor, ¿cierto? Aranza y por último Alfonso. Recuerden, ¿cierto? Que con los números de preguntas correctas se aplica la fórmula, se saca el puntaje, que es el de la columna del puntaje, obviamente, y después eso se lleva a nota de EMRE, excepto los puntajes de 700 hacia arriba, que eso automáticamente tienen nota 7 por lo que hemos conversado. Y esto me interesa un poquito, chiquillos, miren. El promedio es 639, que es un muy buen promedio, bastante bueno, pero obviamente yo sé que hay estudiantes que yo sé, estoy seguro, pero lo firmo que van a seguir subiendo, ¿cierto? Que por ejemplo Aranza y Alfonso, que yo sé que ellos van a seguir subiendo, entonces este promedio puede seguir subiendo aún más, y obviamente los que están sobre 650, la idea es mantenerse. El Héctor yo sé que también puede un poquito más, no, el Héctor puede harto más y tiene que enfocarse, y para que sigamos manteniendo. Nuestro promedio fue ese, nuestra desviación estándar, 63,82. Recuerden que la desviación estándar es un parámetro estadístico que me dice el promedio de las desviaciones. Entonces, eso es lo que me mide la desviación estándar, el promedio de las desviaciones. O sea, el promedio de las diferencias entre su puntaje y el puntaje promedio. Eso, ¿cierto? El concepto de desviación estándar. Puntaje máximo 724, puntaje mínimo 526, 4 puntajes sobre el promedio y 3 puntajes bajo el promedio. ¿Ya? Siempre en los ensayos, chiquillos, la idea es que todos los puntajes estén sobre el promedio. Ojalá todos pudieran estar sobre el promedio. Sería como, estadísticamente es difícil, pero no imposible. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, chicos, con los puntajes y las notas. No, profe. ¿No? Cevita, Héctor, Felipe. Ninguna duda, profe. Ok. Recuerden que ya se les envió la planificación del mes de julio. Entonces ahí hay un mini ensayo. Recuérdenlo, ahí hay un mini ensayo también en julio. Y yo lo tengo anotado con fecha 23 de julio. Entonces, con fecha 23 de julio, yo creo que vamos a incluir lo que es dinámica y lo que es cinemática. ¿Estamos, chicos? Ok, ya empecemos. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Habíamos quedado en este ejercicio. Que es de movimiento relativo. De un cachito. Ahí. Vamos a agrandarlo. Y fíjense que yo dije que lo íbamos a hablar hoy día, con un poco más de tiempo. Les pido por favor que si el sistema me tira hacia afuera, como yo le digo, me avisen al tiro para volver a entrar y no perder tanto tiempo. Dice, es una pregunta de movimiento relativo de módulo común, por eso dice ahí, chiquillos, MC, módulo común.
Y dice, un barco se mueve con rapidez V2 respecto al mar en reposo. Sobre la embarcación, una persona B se desplaza con rapidez V3. Y fíjense que ya me doy cuenta que V2 va hacia la derecha, que sería la velocidad del barco, y V3 va hacia la izquierda, que sería, en este caso, la rapidez de la persona. Mientras, otra persona A observa la situación parada en la orilla de una isla cercana. Una tercera persona, C, se encuentra sentada en un segundo barco que se mueve con rapidez de 4 respecto del mar en reposo. Si producto de una corriente el agua del mar comienza a moverse con una rapidez constante V1, tal como lo muestra la figura, y considerando un sistema de referencia positivo hacia la derecha, como estamos acostumbrados, responda. Les puse de nuevo ahí la pregunta. ¿Con qué rapidez y sentido ve desplazarse la persona A la persona B? O sea, ¿cómo ve la persona A la persona B? ¿Con qué rapidez y en qué sentido? Ve la persona A la persona B. Ok, empecemos a analizar, pero fíjense que aquí están involucradas 4 rapideces, que sería V3, velocidad de la persona B, V4, velocidad de la persona C, V2, barco, donde está la persona B, y V1, que sería en este caso la rapidez del mar. Entonces empecemos. Ahí están las 4 velocidades. La pregunta tiene los pasos que lo voy leyendo, chicos. Definimos el eje positivo hacia la derecha. Ahí está una tremenda flecha roja con la X a la derecha. Y dice, según el eje coordenado, A percibe que B es negativa. ¿Cierto que sí? A percibe que B es negativa. Perdón, que B3 es negativa. ¿Qué otra velocidad percibe A que es negativa, chicos? B4. B4. Muy bien, entonces B3 y B4, ¿cierto? Según nuestro sistema de referencia positivo hacia la derecha, B3 y B4 son negativas. Ok. Por ende, B2 y B1 serían positivas. Ya, estamos bien. Sigamos entonces. Además, A percibe que B1 y B2 son positivas, lo que yo estaba diciendo recién. Perfecto. Sigamos. Perdón, me adelanté. Ah, ahí sí. Según aquello, chuta, me adelanté un poquito. Ya. No quiero darle las alternativas, pero según eso, ¿cómo percibe la persona A, chicos, a la persona B? ¿Cómo llego a percibir la rapidez de la persona B que está siendo observada por la persona A? ¿Quién tiene alguna sugerencia, por favor? Aquí necesito que participen. Profe, ¿Sí? ahí como solo pregunta por B, ignoramos las velocidades de C. Afirmativo. Entonces tendríamos que B2 menos B3 por los centímetros B2. menos B3. Ya. Voy a ir anotando lo que me dice Danilo acá. Danilo dice que es B2 menos B3. B3. Ya. La pregunta que hace Danilo es bastante buena, porque fíjense que la persona C, si bien es cierto, está bajo un régimen de velocidades, pero no entra en la pregunta, porque no es interés, en este caso de la persona A, fijarse en las características y velocidad de la persona C, entonces no la considero. Entonces descartamos un poquito. Ah, se me olvidó también sumar B1. Ya,
Perfecto. Entonces, eso se nos estaba quedando en el tintero, Danilo, porque fíjate que B1 también se hace partícipe o también influye en las dos velocidades de los dos barquitos, ¿cierto? Sí, porque es la velocidad con la que se mueve el mar. Es la velocidad con la que se mueve el mar. Entonces, en resumen, ¿cómo quedaría eso? Sería V1 más V2 menos V3. Entonces sería, según Danilo, B1 más B2 menos V3. B3. O sea, todas las fuerzas, es decir, todas las velocidades que van hacia la derecha, las sumamos, todas las velocidades que van hacia la izquierda las restamos, de acuerdo a nuestro análisis. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces fíjense que la alternativa correcta es la alternativa B, B1 más B2 menos B3. Obviamente, si me preguntaran por cómo ve la persona a la persona C, ya el análisis cambia, ¿cierto? Ok. Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién llegó? ¿Joaquín? Sí, profe, ¿cómo está? Hola, Joaquín, buenos días. Ya. Buenos Ok. días. Sigamos. Dos cosas importantes, chicos, que esto lo vimos cuando estábamos para allá por el año 1775, ¿cierto? Que son los conceptos de rapidez media y velocidad media. Recuerden, rapidez, magnitud escalar, que indica la distancia recorrida en cada unidad de tiempo. Rapidez es distancia recorrida dividido tiempo empleado, ¿cierto? B es igual D sobre T. Las dos se trabajan con la letra B, con la diferencia que una es un vector, la velocidad obviamente, y la rapidez es un escalar. La rapidez solamente tengo un módulo o un número y su unidad de medida. Es una magnitud bastante básica, no me entrega ningún tipo de información, solo el módulo y la unidad de medida. En cambio, la velocidad, ¿cierto? Ya es una cantidad vectorial, por eso va con la flechita arriba, me entrega más información y trabaja con el desplazamiento. Por favor, nunca olviden de esto. La rapidez trabaja con la distancia recorrida, la velocidad trabaja con el desplazamiento. Y recuerden que cuando yo tengo movimientos que son rectos, en trayectos cortos, por ejemplo, los 100 metros planos, rapidez y velocidad tienen el mismo módulo o valor numérico, se expresan con la misma unidad de medida, pero obviamente la velocidad nos entrega una mayor información. Vuelvo a decir, rapidez con la distancia recorrida, velocidad con el desplazamiento. Por favor, que no se les olvide. Y ahí está también la diferencia, que la distancia recorrida no va con flechita, y acá la D va con flechita porque recuerden que el desplazamiento también es vectorial. ¿Ya? Seguimos. La famosa fórmula más básica de cinemática, que es rapidez es distancia partido tiempo, velocidad es desplazamiento partido tiempo. Como yo sé que ustedes ya se manejan bastante bien en matemática, deben recordar que si yo quiero calcular el desplazamiento, ¿cierto? Será la velocidad por el tiempo, y si quiero calcular la distancia recorrida, será la rapidez por el tiempo. Y obviamente si quisiera calcular tiempo, el tiempo me queda como la división entre la distancia dividido por la velocidad. Ahí manejo la fórmula algebraicamente. Ok. Fíjense que tengo unidades de medida para la rapidez y velocidad, que es sistema internacional. Recuerden, nosotros siempre trabajamos en el sistema internacional. Metros por segundo. Recuerden, metros por segundo. Esa es la unidad de medida que nosotros ocupamos en el internacional, metros por segundo. No ocupamos kilómetro por hora. Recuerden que el kilómetro por hora no es una unidad que esté aceptada en el sistema internacional, ¿ya? Y si trabajáramos en CGS, serían centímetros por segundo. Perfecto. Vamos al primer movimiento. Ya sabemos lo que es desplazamiento, trayectoria, camino recorrido, tipos de clasificación de los movimientos, rectilíneo, curvilíneo, relativo, absoluto,
Se fijan, ya sabemos calcular velocidad, ya sabemos calcular rapidez, sabemos quién va con quién. Entonces ahora tenemos que empezar a analizar los movimientos que son rectilíneos. Entonces rápidamente uno cuando dice movimiento rectilíneo, es decir, distancias iguales en tiempos iguales. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y no hay variación. O sea, en un mismo tiempo me recorre una misma distancia. Entonces, la definición dice movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente rectilíneo se caracteriza por ser un movimiento con rapidez constante. Recuerden que cuando uno habla de rapidez constante es que no cambia su rapidez, por ende no existe aceleración. Recuerden que el MRU es un movimiento con aceleración cero. No existe aceleración porque yo siempre voy a la misma rapidez, voy a la misma velocidad. Entonces, se caracteriza por ser un movimiento con rapidez constante y trayectoria en línea recta. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y aquí hay un gráfico, chicos, que yo soy bastante cargante con los gráficos porque en cinemática siempre les van a aparecer gráficos, donde en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la distancia en metros. Entonces, este es un gráfico de posición versus tiempo. Por favor, ojo ahí. Es un gráfico de posición. Recuerden que la X me manifiesta posición, me indica posición. Entonces, es un gráfico de posición versus tiempo. Entonces, ¿qué me dice? Que en el primer segundo recorrí 5 metros, en el segundo recorrí 10, en el tercer segundo recorrí 15 y así sucesivamente. Y uno reconoce un MRU porque la recta, ¿cierto? Es una recta con pendiente constante y se acostumbra a que salga del origen. Cuando yo digo que en mi tiempo cero estoy en una posición cero. ¿Ya? Chicos, ¿qué recalco de acá? Por favor, voy a ser muy insistente en esto. Es un gráfico de posición versus tiempo. Posición versus tiempo. Entonces yo digo, ¿dónde estaba en el segundo 4? En el segundo 4 yo estaba a 20 metros del origen. ¿Dónde estaba en el segundo 5? En el segundo 5 estaba a 25 metros desde el origen. Puedo sacar la distancia inmediatamente porque es un gráfico de posición versus tiempo. ¿Alguna duda, querubines? No, profe. No, profe. Ya, y se me olvidaba, la motito de arriba, la motito que está arriba, que yo estoy indicando, no sé si el cursor se ve, que estoy moviendo. La motito de arriba, fíjense que siempre está a la misma distancia, una de otra, porque su avance es constante. Ok. Vamos a la primera fórmula utilizada en cinemática, chicos, que es la fórmula conocida como ecuación itinerario, que es posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, fíjense que ya tenemos tres fórmulas. Tenemos fórmula de velocidad, fórmula de rapidez y la ecuación itinerario. Entonces, básicamente esta ecuación itinerario me indica la posición final de un cuerpo cuando yo conozco su posición inicial y cuando conozco su velocidad y el tiempo que este cuerpo se mueve o se desplaza. ¿Ya? Entonces me dice que posición final será igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, si el móvil parte del origen, entonces su posición inicial es cero. Entonces esta parte de la fórmula se hace cero. Entonces me queda x sub f es igual a b por t. Entonces esta expresión se vuelve o se transforma nuevamente en distancia, va a ser igual a velocidad por tiempo. Lo que pasa es que la de abajo está en función de la velocidad o rapidez. En este caso es rapidez. ¿Se dan cuenta, chicos, de ese detalle? ¿Aló?
Sí, profe. ¿Sí? Samuel, Sí, profe. Sí se entiende. piña o Coca-Cola. Sí. Ya, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. Ok, gracias. Muy importante la ecuación itinerario. De repente no le damos la importancia que realmente tiene esta ecuación. La miramos como que nos sirve mucho y de verdad nos sirve para resolver varios problemas cuando estamos empezando a estudiar cinemática. Inclusive en el test de hoy día les puse una pregunta que se resuelve con la ecuación itinerario. Ya, sigo. No me quiero adelantar más. Oh, profe. Sí, perdón. Tengo una duda así más conceptual. Ya. Eso ya al tener la multiplicación de la velocidad por el tiempo, se anula el tiempo y queda la pura distancia. Eso ya entendí todo. La cosa es que tengo una duda así como la distancia que tenemos ahí. Sería conceptualmente, ¿sería distancia recorrida o desplazamiento? En ese caso sería distancia recorrida. Ya. En ese caso sería distancia recorrida. ¿Ya? Eso era. Porque fíjate que arriba la D va sin la flechita arriba, entonces me está hablando de rapidez. Entonces, si me está hablando de rapidez, me está hablando, ¿cierto?, de posición. Y posición, ¿cierto?, o distancia recorrida va con rapidez. ¿Ya? Ya. Ok, me cambio. Fíjense en esta pregunta que también quiero repasar la ecuación itinerario y voy a andar rapidito. Un cuerpo experimenta movimiento rectilíneo uniforme, siendo su ecuación itinerario X sub F es igual 2 metros más 10 metros partido segundo por T. Considerando que el cuerpo se mueve sobre un eje coordenado positivo hacia la derecha, es correcto afirmar que. Ya, empezamos. Recuerda que la ecuación itinerario del MRU es posición final es igual posición inicial más B por T. Y fíjense que la fórmula que está abajo, yo la puedo sustituir con los valores que tengo en la fórmula que me da el problema, porque el problema aparece con número. ¿Se dan cuenta? Entonces rápidamente empiezo a identificar y empiezo a sustituir las variables que corresponden. Entonces me doy cuenta que mi posición inicial son los 2 metros, recuerden que la posición siempre va en metros, y mi velocidad, o rapidez en este caso, ¿cierto? Son 10 metros partido segundo. El tiempo no lo tengo porque el tiempo yo lo administro, yo lo doy. Entonces, después que hago ese ejercicio de identificación y sustitución de los valores que me dan, de los datos del problema, empiezo a trabajar. Chicos, la posición inicial del cuerpo es 2 metros a la derecha del origen. ¿Sí o no? Vamos. Yo diría que sí. ¿Por qué, Danilo? Porque como se reemplaza la fórmula, ¿Ya? eh, la, la posición inicial quedaría como los 2 metros. Entonces el punto de referencia, o sea, el origen del plano cartesiano estaría 2 metros a la izquierda de donde está el cuerpo. ¿Correcto? ¿Correcto? Y fíjate que también ese análisis que hace Danilo lo puedo argumentar matemáticamente que en tiempo cero, el t al tomar el valor cero se anula con la rapidez, entonces solamente queda que mi posición final van a ser 2 metros. ¿Qué sería lo que está diciendo Danilo? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Felipe? Sí, profe, si se entiende. ¿Ok? ¿Llegó la lanza, chiquillo, o no? Me habló por WhatsApp, tiene problemas con el internet, el Ah, computador. ya. Ok, gracias, Danilo. Está intentando conectarse, pero está Ya. rezando porque le rece. Está rezando Ok. porque... Ya. Chicos, la rapidez del móvil son 10 metros partido segundo. Samuel, ¿está por ahí, Samuel?
Sí, profe, aquí estoy. Oye, Samuel, iba pasando una moto ahí justo en la ventana. Samuel, ¿la rapidez del móvil son 10 metros partido segundo? ¿Sí ¿Por qué? o no? A ver, espere. Profe, No, Joaquín me quiere hablar. Ya, la Samuel velocidad. dijo no, Samuel dijo no, y Joaquín me iba a hablar. A ver, dígame, Joaquín. Por lo que veo, la velocidad va aumentando con el tiempo. La Entonces, a un velocidad. segundo sí sería 10 metros por segundo. Pero después de eso no. Cuidado, 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 cuidado. Estamos en Ah, movimiento ¿no? rectilíneo uniforme. Ah, pero, Es- Estamos en movimiento rectilíneo uniforme y la fórmula es para calcular una posición final. entonces lo multiplica por la rapidez. Mm. Entonces, cuidado ahí. Estamos con una velocidad, una rapidez constante, movimiento rectilíneo uniforme, recuérdenlo. Entonces la rapidez no tiene que sufrir variación. O sea, no aumento ni la disminuyo. Cuidado aquí. Recuerden el nombre, rectilíneo uniforme. Entonces, la rapidez del móvil son 10 metros por segundo. Sí, profe. Yo diría que sí también, porque fíjense que en la fórmula itinerario, después del más hay un BT, y esa B corresponde al 10 que está acá. ¿Se fijaron o no? Sí. Joaquín, Sí, profe, ahora se entendí. ya, Gracias. gracias, gracias Danilo. Samuel, sí, profe. ok. Héctor, ¿cómo vamos? Sí, profe. Ya, ok. Esta pregunta va para Cevita, porque Cevita ha estado muy callado durante la clase. La posición final del cuerpo al cabo de 3 segundos de movimiento es 32 a la derecha del origen. Cevita, Sí, ¿cómo la calculamos? reemplazando el tiempo en la ecuación. Ya, muy bien. Entonces me quedaría 3 por 10, eso hace 30, y 30 obviamente más 2 hace una posición final de 32 metros hacia la derecha. Perfecto, Cevita, gracias. Entonces, 1, 2 y 3. Ok, sigamos entonces. Vamos a ocultar esto. Estoy en un gráfico de posición versus tiempo. Ya, buena. Moreno. Ya. Ok. Ya, perdón. Gráfico de posición versus tiempo. Posición versus tiempo. Insisto, posición en el eje Y, tiempo en el eje X. Entonces me dice la línea recta ascendente o descendente. La línea recta ascendente o descendente indica que el móvil recorre distancias iguales en intervalos iguales de tiempo. Posición final será P por T. Como el móvil parte del origen, si ustedes se dan cuenta, la línea azul parte del origen, por eso X sub Y se hace 0. Y si se hace 0, la ecuación itinerario quedaría como posición final es igual rapidez por tiempo. ¿Ya? Sigo avanzando. ¿Qué pasó acá? Pasa que en la segunda recta, el móvil ya tiene una posición inicial distinta de 0. Voy a decir un valor arbitrario, por ejemplo, aquí puede ser un 5, posición inicial aquí sería 5, yo estoy inventando ese valor, por eso obviamente la ecuación de itinerario ahora se ve completa, se ve como posición final es igual a la posición inicial más rapidez por tiempo. Ya, ahí estamos. Y el último caso sería, fíjense que ahora yo me devuelvo, chicos. Este es un gráfico, la línea roja me representa que yo me devolví.
y me devolví al punto de inicio de mi movimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes están o definen que su cama es su punto de inicio del movimiento. ¿Se dan cuenta? Y ustedes están a 10 metros de su cama. Entonces con el frío le dieron ganas de tomar una siesta. Entonces ustedes están a 10 metros y la línea roja me está representando el movimiento que ustedes hacen de los 10 metros hacia su cama que definieron como punto de referencia. Entonces la línea roja se representa con posición final es igual a la posición inicial, que para este ejemplo yo dije 10 metros, lo inventé, menos velocidad por tiempo. ¿Se fijan o no? Y ahí están las 3 ecuaciones de itinerario que se pueden dar en un gráfico de posición versus tiempo. Chicos, ¿se entiende esta parte? Sí, profe. Ya. Samuel, Sí, profe. ya, me queda Héctor, Sí, profe. ya, ok. Sigo avanzando. Vayan, por favor, les pido, por favor, que vayan anotando los gráficos que yo estoy mirando, porque vamos a ver hartos gráficos en cinemática. Recuerden que el primer gráfico que hemos visto es de posición versus tiempo. ¿Ya? Porque lo que más preguntan, chiquillos, yo estoy seguro que lo que más sale en esta PTU de cinemática van a ser los gráficos. Siempre salen gráficos de los movimientos. Ya, practiquemos al tiro. Como era nuestra costumbre en clase, la traté de reincorporar. Tengo otra pregunta que dice, el gráfico adjunto muestra la posición X en función del tiempo de un móvil que se desplaza en línea recta. Pregunta también del módulo común. Entonces dice, considerando la información contenida en el gráfico, es correcto afirmar que el móvil entre el tiempo 0 y el tiempo 3 experimenta MRU. Gus. ¿Qué opinamos? ¿Verdadero o falso? Yo diría que es falso. No, Entre, el 0 y el 3, no, es verdadero. entre 0 y 3 experimenta MRU. Verdadero, profe. ¿Quién me dijo verdadero? Yo. ¿Héctor? Sí. Ya. Chicos, recuerden que para yo identificar si el movimiento es MRU, solo necesito una recta. Solo necesito una recta. Y fíjense que entre el tiempo 0 y el tiempo 3 tengo una recta en un gráfico de posición versus tiempo y eso es suficiente para indicarme que es un MRU. ¿Ya? Entre tiempo 3 y tiempo 9, ¿recorre 6 metros? No, falso. ¿Cuánto recorre, Joaquín? 0. No se mueve. No se mueve, ¿cierto? Fíjense que entre tiempo 3 y tiempo 9 pasan 6 segundos, pero el móvil está detenido. Está detenido en los 6 metros. ¿Cuánto tiempo está detenido en los 6 metros? 6 segundos. Perfecto. Entre 9 y 17 segundos, ¿recorre distancias iguales en tiempos iguales? ¿Qué opinan? Que sí, ¿Por qué, Samuel? porque, como se diría, la línea. eh, a ver, Profe, Esto es más fácil de lo que aparenta. profe, ¿Sí? cuando dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿significa que la distancia recorrida en ese tiempo es igual al tiempo? No. Cuando me dice recorre distancias iguales en tiempos iguales, significa que en los mismos tiempos recorre las mismas distancias. Por ejemplo, si recorrió 5 metros en un segundo, en el otro segundo también va a recorrer 5 metros y en el otro también va a recorrer 5 metros y así sucesivamente. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Samuel,
Entre el tiempo 9 y el 17, ¿recorre distancias iguales en tiempos iguales? Yo digo que sí. Usted dice que sí. ¿Y por qué? Todavía me estoy cuestionando mi respuesta. Ya. Lo ayuda un poquito Samuel. Como Ok. siempre estamos contra el tiempo. Básicamente en un gráfico de posición versus tiempo tengo una línea descendente, tengo una recta descendente y eso me indica distancias iguales en tiempos iguales. Ahí está la justificación. Ok, gracias. ¿Ya? Recuerden siempre que si el gráfico es de posición versus tiempo y tiene una recta ascendente o descendente, distancias iguales en tiempos iguales, chicos. ¿Ya? A ver, de acuerdo a lo que hemos analizado. Miren, en un gráfico posición versus tiempo, una recta ascendente o descendente indica que la rapidez del móvil es constante. Qué lindo, qué bonito. Lo que estábamos diciendo. Qué hermosura. Ya. Después, en un gráfico de posición versus tiempo, una recta paralela al eje del tiempo indica que el cuerpo se encuentra en reposo. Qué lindo, qué bonito. Lo que decía Joaquito, ¿cierto? En un gráfico de posición versus tiempo, una recta paralela al eje del tiempo indica que el cuerpo se encuentra en reposo. Qué lindo. Entonces, obviamente, será la 1 y la 3, alternativa D. Ok. Ájale, me cambio de gráfico. Pero fíjense que sigo con el MRU, pero me cambio de gráfico. Me cambia a un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, según el apunte que yo tengo acá, el primer gráfico que vimos es posición versus tiempo y el que vamos a ver ahora es velocidad versus tiempo. Pero ambos gráficos son de MRU. Aquí ya me dice el resumen ya para ir estudiando. ¿Ya? Gus. ¿Ya? Entonces dice, la línea recta horizontal indica que la velocidad es constante en el tiempo. Claro, fíjense que en el gráfico de la izquierda, la línea anaranjada es paralela al eje X. Es paralela al eje X. Entonces eso me indica que la velocidad es constante. Yo siempre voy a la misma velocidad. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta distancia? Que recorre en un tiempo determinado con el área bajo la curva. El área bajo la curva representa la distancia recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo. Ya sea arriba o ya sea abajo. Pero ¿qué es lo que pasa en el gráfico de la derecha, queridísimos? El gráfico de la derecha solamente me indica, como está debajo del eje X, podríamos decir que está en el cuarto cuadrante, solo me indica que yo me estoy devolviendo, nada más que eso. Solo eso, me estoy devolviendo a mi punto de referencia. ¿Se fijan? Eso es todo. Me estoy devolviendo. El gráfico de la izquierda, yo voy avanzando a una velocidad constante en un cierto tiempo, pero después en el gráfico de la derecha yo me estoy devolviendo también con velocidad constante, ¿cierto? En un cierto intervalo de tiempo. ¿Cómo calculo la distancia en un gráfico de velocidad versus tiempo? Área bajo la curva. Voy haciendo figuras geométricas conocidas, por ejemplo, los más usados son el rectángulo, el cuadrado y el triángulo. Calculo su área, sumo si esta figura es compuesta, ¿cierto? Cuando yo hablo de figuras compuestas, es porque hay a lo mejor dos cuadrados, un rectángulo, un cuadrado con un triángulo, ¿cierto? Y eso se suma para sacar la distancia total recorrida. Ok. Avanzo y practiquemos el tiro. Cevita, leamos la pregunta, por favor. Dice así. Un móvil se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos, moviéndose según lo muestra el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo. Ya. Respecto a esta información, es correcto afirmar que en dicho tiempo el movimiento es uniforme. ¿Qué dice usted de eso, Cevita? Obviamente estamos trabajando con MRU, así que la 1 verdadera. Perfecto. Y fíjate que te recalco más eso, el movimiento de uniforme, porque siempre va a 3 metros por segundo. ¿Te fijas o no? Línea paralela al eje X del tiempo. Ok, bien.
La velocidad es constante en su trayecto. Está en reposo, ¿cierto, profe? Pero ¿cómo? Ya me Es voy a que, empezar no, a ya me transformar confundí, ya. ya me confundí. Ya me voy a empezar a transformar. Eh, Recién, Seba, recién dije que el móvil va a 3 metros por segundo. ya, ¿Te das cuenta que va a 3 metros por segundo, no? sí, Ya, te caché, Seba. Mira, te voy a aclarar al tío la duda que tú tienes. Cuando el gráfico es de posición versus tiempo, te sale una X y una M como variable en el eje Y, ese es de posición versus tiempo. Ahí, si tú tienes una línea paralela, el móvil está en reposo. Lo que decía Joaquín delante. ¿Estamos? sí. Pero si tu gráfico es de velocidad, en metros por segundo, por tiempo, y te aparece un 3 ahí, significa que el móvil va siempre a 3 metros por segundo, todo el rato, mira, todo el rato a 3 metros por segundo. El tiempo sigue avanzando hacia la derecha y el móvil va a ir a 3 metros por segundo. Entonces, ¿tiene una velocidad constante? Sí, Perfecto. ¿Distancia recorrida 18? también, ¿Por qué? porque se multiplica el área bajo la curva. Ya, ¿y eso cómo lo hago? Un lado que representa la velocidad Ya, multiplicado por el tiempo, y eso es 18. 3 por 6 son 18. Perfecto. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. Yo todo ¿No? No, claro. profe. Héctor, No, profe, todo claro. ya. Ok. Qué lindo. Qué bonito. Ahora viene la explicación para seguir, ¿cierto?, afirmando más los conceptos. Si la rapidez del móvil es constante, el movimiento es uniforme. Si la rapidez del móvil es constante, como en este caso, el movimiento es uniforme. Ok, entonces sería la alternativa E, 1, 2 y 3. Ok, y ya para ir terminando, chicos, porque esto es lo que tenía planificado hoy día, vamos en un excelente tiempo para hacer el test. MRU o MUR, movimiento uniforme, rapidez constante. Rapidez, distancia partido tiempo, eso es constante. Rectilíneo significa que su trayectoria es en línea recta. Entonces, yo tengo línea que marca el cuerpo al moverse, una trayectoria que es perfectamente rectilínea. Recuerden que estos movimientos rectilíneos son de trayectos cortos, porque tú siempre vas a necesitar en tu movimiento girar, doblar una curva, cambiarte de posición. No siempre todo se mueve en línea recta. ¿Ya? Entonces, perdón, fíjense que como el movimiento es uniforme, tengo velocidad constante, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y tengo una ecuación itinerario de posición final es igual posición inicial más b por t. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok. Un segundo, profe, que lo estoy anotando. No, me disculpa. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, ahí sí. Perdón, Joaquín. Ahí sí. Recuerden que estamos en movimiento rectilíneo uniforme, distancias iguales en tiempos iguales. Podríamos decir que este movimiento rectilíneo uniforme, chicos, trabaja, ¿cierto?, con la fórmula clásica, que es velocidad, desplazamiento partido tiempo, rapidez, distancia recorrida partido tiempo, y su ecuación itinerario. Esas son las tres fórmulas que uno ocupa en este movimiento. Ya, profe, gracias. Ok, estamos trabajando para usted. Ok, eso ya también lo vimos, ¿cierto? Dejamos de presentar. Hoy día no tuvimos el... ¡Uy! ¡Chaval! ¿En serio, papi? Mira, tanta gente que llegó, somos 11. Mira, 11 galácticos, mira. No, papi, son 10.
Papi, son 10 porque estás tú. Ah, ¿verdad, pues, hijo? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tú 11. Ah, ¿verdad? Gracias, hijo. Tienes que contar a ti mismo. Ah, sí, tenía razón. Total contigo son 11. Solo vinieron 10. Sí, gracias, hijo. Ya, llegó Alfonso, llegó Fernanda, llegó Aranza, Constanza también llegó. Ok. Vamos. Ok, chicos. Eh, ¿Alguna duda, queridos? No, profe. Ya, les voy a enviar el test. Y a ver, me quiero detener un poquito en esto. Si hay alguna duda con algún test que vayamos haciendo, me tienen que avisar para hacer la retroalimentación la clase siguiente, porque nos estamos quedando en los resultados, pero nadie me está preguntando, excepto Aranza, ¿cierto? Me está pidiendo el tema de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación la podemos hacer por dos vías, chicos. Correo electrónico, ¿ya? O, si ustedes consideran, la podemos hacer acá en clase. No hay ningún problema, ustedes me tienen que decir. Ya, denme un minutillo. Vamos a ver si esto funciona. Ya le envié el test, chicos. Tenemos 10 minutos, estamos perfectos. ¿Les llegó? Sí, profe. Ya. Recuerden, si quieren retroactivos, nada que ver retroactivo, nada que ver, eso no, esos son, nada que ver. Ya. Si quieren la retroalimentación, lo pueden pedir por correo, lo podemos hacer acá mismo en clase. No hay ningún problema, chicos, estamos trabajando para ustedes. Ya. Gus, ¿tenemos clase, hijo, ahora?
¿Cómo vamos, chicos? Ya lo envié, profe. Ok, Joaquín, nos vemos Chao. el jueves. Listo, profe. Chao, Héctor, que esté bien. Bueno, ustedes nos vemos. Chao. Mira, papi, ¿tienes vestidura para ponerse las flores? Agustín, es que estoy... Dura 2 Dame un minutos. minuto, papá. Dame un minuto. Bueno, ya. Listo, profe, yo se lo envié. Ok, Samuel, que esté bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, Cevita. Profe, Aranza. ¿podría decir mi puntaje y mi nota? Que llegué tarde. Chao, profe, yo ya se lo envié. Nos vemos. Chao, Alfonso. Al tiro, Aranza. Sacó 598. Eso es un 5,9. Creo que me 16 de 30. Ya, ¿Ya? ya, Ok. ya, gracias, profe, cuídese. Nos vemos el jueves. Que esté bien. Usted igual. ¿Ya? ¿Ya no estás en clase? Ya, ya, profe, chao, nos vemos. Chao, Danilo. Que esté bien. Saluda a la mamá. Bueno. Chao, chao.